Ay, ok. Espérate, ya, podemos iniciar. Bienvenidos a todos. Hoy Randy y yo vamos a presentarle la unidad número 4, que trata sobre mediciones de software, un tema clave para entender cómo evaluar calidad y el rendimiento de un proyecto. Así es, puede sonar técnico al inicio, pero verás que la medición es algo que usamos todos los días sin darnos cuenta. Y en el desarrollo de software es esencial para tomar decisiones inteligentes. Exacto. Y como ven en la diapositiva, ambos estaremos guiándolos por los conceptos principales para que al final tengan una visión clara de por qué medir es importante en esta área. Ok, así que vamos a comenzar entrando al primer punto, que es exactamente la medición en el contexto del software. Bien. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y podemos iniciar. Bien, José, aquí tenemos la pregunta clave. ¿Qué es la medición? En software, medir significa asignar valores numéricos a características del proyecto, del proceso o del producto final. Exacto, y no lo hacemos por hacerlo, sino para evaluar aspectos como la calidad, el esfuerzo que tomará el desarrollar algo, el rendimiento e incluso la eficiencia del proceso. En otras palabras, la medición nos ayuda a trabajar con datos reales, no con suposiciones. Por ejemplo, nos permite tomar decisiones informadas y controlar el proceso del proyecto. También nos ayuda muchísimo a reducir riesgos. Si vemos que una parte del proyecto está tomando más tiempo del esperado, podemos actuar antes de que el problema crezca. Ok. Otra ventaja es que facilita comparar versiones de software. Podemos ver, podemos medir qué tanto mejora o empeora una versión nueva respecto a la anterior. Y al final, todo esto contribuye a mejorar continuamente el proceso del desarrollo. Medir nos permite aprender y ajustar para ser eficientes. Así que, como ven, la medición no es solo un paso más, sino una herramienta fundamental para que los proyectos sean exitosos. Y podemos ver aquí una imagen de cómo sería la medición constante de algunos detalles de manera de pastel o de barras, y entre otras formalidades. Ahora pasamos a una pregunta clave. ¿Por qué es tan importante medir en ingeniería en software? A veces uno lo piensa que desarrollar solamente es programar, pero medir cambia totalmente el panorama. Exacto. Vamos por puntos de a punto. Primero, medir. Nos permite estimar costo. Como vemos en la primera selección, vemos una calculadora, porque este nos permite estimar costo y tiempo de recursos consumidos. Si estos datos, sería muy difícil saber cuánto puede durar un proyecto o cuántas personas se necesitan. Y no solo eso, medir también nos ayuda a seguir el avance del proyecto. Es como tener un GPS del desarrollo. Sabemos dónde estamos y cuánto falta para llegar. Otro beneficio importante es que facilita detectar errores y mejorar la calidad. Cuando medimos cosas como defectos, rendimiento o estabilidad, podemos responder rápido antes que el producto llegue al usuario. También está el cumplimiento de estándares y normativas. Muchas organizaciones necesitan demostrar calidad y medición. Es la forma de hacerlo de una manera objetiva. Y sin duda, medir aporta mucha información para gestionar riesgos. Si algo se está atrasando o consumiendo más recursos de lo normal, lo podemos ver a tiempo. Incluso después del lanzamiento, las mediciones sirven para tomar decisiones en el mantenimiento del software. Por ejemplo, de detectar qué módulos necesitan mejora y actualizaciones. Así que, en resumen, sin medición, el desarrollo sería pura suposición y estaríamos programando a ciegas. Exactamente. Y justo por eso es un pilar fundamental de la ingeniería moderna. Continuemos. Bien, ahora que sabemos por qué medir es importante, veamos qué es lo que realmente se mide. En ingeniería de software, todo se organiza en tres grandes áreas. La primera es el producto. Aquí medimos el software en sí, el código, los módulos, el desempeño, la calidad, es decir, qué tan bien funciona y qué tan bien está construido. La segunda es el proceso.
Esto trata de medir cómo estamos desarrollando el software. Analizamos las fases, el tiempo, los métodos que usamos y hasta los retrabajos que aparecen o los errores presentes. Esto se muestra como un símbolo de constante proceso, porque nos da a entender que el proceso va girando de manera constante. Y finalmente está el proyecto, que mide recursos, como el dinero, el esfuerzo del equipo, cantidad de personas, cronogramas, entre muchas otras cosas. Eso se muestra como un corredor en una carrera, porque es una manera de que se interpreta que el equipo se encuentra en una carrera por completar su proyecto. Es decir, producto, proceso y proyecto. Entre los tres cubre todo lo que puede influir en el desarrollo de software. Exacto. Y medir en estas tres áreas nos da una visión completa para poder mejorar de forma continua el proyecto. Ahora, continuemos. Tipos. Bueno, bien, José. Entramos en un tema muy importante, las escalas de medición. Estas definen cómo podemos interpretar los valores que obtendremos cuando midamos algo en software. Exacto. Y como vemos aquí, existen cuatro tipos principales. Vamos a ir explicándolas una por una para que sea más fácil de diferenciarla. Tenemos aquí en el área naranja la primera. La primera es la nominal. Esta escala solo clasifica elementos por categorías. No hay orden ni cantidad, simplemente clasificación. Por ejemplo, los tipos de error, crítico, leve, informativo. No estamos diciendo cuál es mayor o menor, solo categorizándolos. La segunda sería la ordinal, que sigue ordena, que si ordena los elementos, pero todavía no dice cuándo se diferencia. Un ejemplo clásico son los niveles de satisfacción. Si es alto, medio o bajo. Sabemos cuál está encima de cuál, pero no cuánto más alto hay uno de otro y cuándo está y cuánto de medio está. Luego Pero ojo, tenemos, luego tenemos en el apartado azul eh, la escala de intervalo, de donde los valores ya tienen una diferencia cuantitativa. en esta no existe un cero absoluto. Por ejemplo, la fecha de entrega o la temperatura de prueba, podemos decir que algo tarda 5 días más que otras tareas, pero no podemos decir que el cero es ausencia total. No existe tal cosa en esta escala, porque aquí se mide de manera coordinativa. Así que siempre va a existir algo, no existe tal cosa como el cero en esta. Continuamos. Y por último está la más completa, la escala de razón. Aquí sí hay un cero absoluto y podemos hacer proporciones reales. Ejemplos en software sobran, números de defectos, líneas de código, tiempos de respuesta. Aquí sí podemos decir, este módulo tiene el doble de defectos que aquel, porque el cero significa ninguno. Bueno, Randy, Ok. para continuar esta presentación, vamos con una pregunta clave. ¿Qué se debe medir en ingeniería de software? Porque a veces creemos que es solo si funciona o no, pero realmente hay muchas cosas detrás. Exacto, José. En ingeniería de software no solo evaluamos si el sistema corre, sino que también cumple con lo que el usuario necesita y con los requisitos del sistema. Por eso hablamos de medir la calidad del producto. Así es, y dentro de esa calidad entran varios aspectos esenciales, por ejemplo, como son la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad y la eficiencia. Son como los pilares para saber si un software realmente vale la pena. Totalmente. Y algo importante es que estas mediciones no son solo teoría, sirven para detectar fallas, mejorar rendimientos y hasta predecir posibles problemas antes de que lleguen al usuario. Correcto. Y en las próximas diapositivas vamos a ir viendo una métrica específica, una por una. Para cada uno Así, de estos aspectos. sí. Así que prepárense que ahora nos ponemos más técnicos. Exacto. Vamos diapositiva por diapositiva explicando su función, cómo se mide y por qué es importante dentro de la ingeniería con una métrica que hemos elegido. ¿Ok? Vamos a ir con la siguiente. José, ahora que ya mencionamos que medir en ingeniería de software, que creo que
todo aclara algo importante, que es exactamente una métrica, porque mucha gente la confunde con un simple indicador normal y corriente. Sí, totalmente. Una métrica no es un número al azar. Una métrica de software es fundamental, es una medida cuantitativa, obtenida con una fórmula o un método estructurado. Y lo más importante, sirve para evaluar de forma objetiva algunas características del producto o del proceso. Exacto, esa parte de objetividad es clave. No se basa en opiniones, sino en datos. Por ejemplo, medir cuántos errores se detectan por módulo, cuántas tardan, cuánto tarda un proceso o cuántas funcionalidades entrega un sistema. Podemos ver una imagen que representa de una manera perfecta cómo sería esto, dado que este símbolo aquí nos muestra la formalidad de la métrica en exactitud, porque aquí serían como el principio y aquí se daría el nivel de las totalidades. Sí, porque al final, si no medimos, no sabemos si el software mejora o empeora. Las métricas son la forma más precisa de saber si vamos por buen camino en el proyecto. Bien, ahora que sabemos qué es una métrica, vamos a una de las más utilizadas, los puntos de función, o como también lo conocemos, PF. Sabemos, Bueno, esta métrica es interesante porque se enfoca en lo que hace el software desde el punto de vista del usuario. No es cuánta línea de código programó el desarrollador. exacto, es como decir, ok, quizá el sistema tiene pocas líneas de código, pero ¿cuánta funcionalidad real tiene? Ahí es donde entra el PF. Y gracias a medir los puntos de fusión podemos evaluar diferentes características de calidad, como la funcionalidad, complejidad, nivel de interacción con el usuario, entre otras cosas. Podemos ver una imagen que representa esto de manera más precisa, como la información es recolectada de los usuarios, que seríamos que estuviéramos viendo esta pantalla, a la base en la nube, que sería nuestra presencia en el sistema, porque esto nos llega a nosotros desde la nube y nosotros modificamos y mejoramos el sistema. En otras palabras, los PF nos ayudan a saber si el sistema aporta valor más allá del código que tiene detrás. O sea, ahora entramos en la primera característica clave que evalúa con los puntos de fusión, la funcionalidad. Exacto, y funcionalidad básicamente responde a una pregunta sencilla, pero crucial. ¿El software cumple con lo que el cliente pide? Sí, porque no importa qué tan bonito se vea o cuántas pantallas tenga, si no hace lo que se prometió, entonces no sirve. Con los puntos de función podemos verificar cuántas funciones se entregaron y si la mayoría cumple con los requisitos de los errores. Entonces podemos decir que la funcionalidad es buena. Ok, es como un checklist, función por función, revisamos si realmente aporta valor y si se comporta como el usuario espera. Bueno, Randy, pasamos a la segunda característica, la fiabilidad. Bueno, esta parte mide qué tan seguro y estable es ese software que se utiliza. En otras palabras, si presenta pocos fallos. Correcto, porque es un software que puede ser, porque un software Mm. puede ser funcional, pero si vive fallando o se cae cada dos por tres, entonces no es confiable. Y aquí los puntos de función también ayudan porque permiten ver cuántas funciones tiene el sistema y cuántos errores aparecen al usarlas. Mm. Si las funciones casi no fallan y el sistema se mantiene estable, entonces podemos decir que el software es confiable. Exactamente. Fiabilidad significa que el usuario puede usar el software tranquilo, sin miedo a que se rompa o se corrompa o deje de funcionar en un momento crítico muy importante. Imagínate que tú estás haciendo un trabajo y de repente tu sistema de trabajo se daña. Eso sería una O, burla. en una empresa registrando facturas y que de repente comience falle y tú no puedas atender a los clientes. Eso me ha pasado. Randy, Y hemos cubierto la importancia de que el software haga lo que debe de hacer, pero hablemos de algo que el usuario final evalúa, la usabilidad. bueno, totalmente, José. Para mí, la usabilidad se resume en una pregunta muy simple. ¿Es fácil de usar?
como lo dice la diapositiva, se trata de que el software sea fácil de aprender, extender y utilizar. Si tenemos que darle al usuario un manual de 300 páginas para hacer una tarea sencilla, hemos fallado en la usabilidad, porque eso es para entender. Exacto, es el factor frustración cero. Y aquí es donde entra la parte interesante para los analistas, como se menciona abajo. El uso de los puntos de función, no solo medimos cuántas funciones tiene, sino si están funcionando, si están diseñadas con una interfaz clara y sin complicaciones. Ok, es un cambio de mentalidad. No es solo cantidad de código o funciones, sino la cantidad de diseño de interacciones. ¿Qué opinas, José? Si una app es increíblemente potente, pero su menú de configuración está enterrado en 5 niveles de configuración, aplicaciones, lo que sea. Es la definición de la mala usabilidad, exactamente. Porque la potencia es inútil si no es accesible. Un software usable es el que hace que el usuario se sienta inteligente, no que alimente el ego del programador. No, que tenga tiene que tener un buen diseño, una buena interfaz. Son la clave para que la claridad a la que buscamos. Ok. Y la solución también puede llegar a impactar en la eficiencia de la empresa, porque menos llamadas al soporte técnico equivale a más ahorro de dinero, porque uno no puede estar haciendo tanta economización. Ahora, Claro, podemos ver una porque, imagen, no, dame un segundo, porque imagínate que el software esté estructurado de una manera compleja, muchas funciones, pero tú no sabes qué hace cada cosa. Imagínate el cliente llamándote cada dos por tres, preguntando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. o cómo usar una pantalla de Word, increíblemente sería algo complicado. Ahora, esto es una imagen que representa una página web, porque esto es una versión de página web, pero sería una manera de interpretar que esta es la manera de ver cómo se vería el código de manera como lo ve un usuario. Eso no podría entender de que es de manera como se ve ahí, es complicado para algunos, pero si se ve de otra manera, diseñado para que se vea simple y fácil de entender, eso le facilitaría mucho más la usabilidad a los usuarios. Ahora, continuamos con lo siguiente. La eficiencia. Eso nos lleva perfectamente a nuestro siguiente punto, el número 4, que es crucial para el rendimiento interno. Como dije, la eficiencia. Eso ya no es solo sobre el usuario, sino sobre el hardware y el sistema que soporta nuestro soporte. Sí, es la otra cara de la moneda de la calidad. La eficiencia pregunta, ¿aprovecha bien el software los recursos del sistema? Hablemos de memoria, de tiempo de respuesta y del uso del procesador. De nada sirve un sistema muy usable si la base de datos tarda 30 segundos en cargar una tarea simple. Absolutamente. Las métricas de eficiencia son vitales. El análisis se centra en relacionar las funciones con su rendimiento. Una función consume demasiado recurso. ¿Por qué? Ahí es donde el equipo técnico debe afinar el código. Me gusta ponerlo así. La usabilidad es la experiencia, la eficiencia es la velocidad y la sostenibilidad. Un software ineficiente puede requerir que la empresa gaste miles de dólares en extras de servicios como RAM o simplemente frustrar al usuario porque todo va lento. Un ejemplo rápido, imagina una aplicación móvil que agota la batería del teléfono una hora, eso sería terrible. Aunque sea fácil de usar, su pobre eficiencia la hace insostenible para el usuario. Es una falla de calidad en Sí, gran escala. porque imagínate, hay muchos proyectos, muchos programas que en sí son muy buenos, completos, pero para tu equipo no son accesibles. Y Y tenemos, mientras sea más óptimo, con una calidad más óptima, es mejor. Entonces, Randy, si tuvieras que priorizar, ¿qué priorizas? ¿Usabilidad o eficiencia? mira, yo pienso que depende del contexto, pero diría que son dos pilares. La usabilidad atrae y retiene al usuario al inicio. La eficiencia asegura que el sistema sea viable a largo plazo.
tanto para el usuario como para la empresa. Ahora, necesitas ambos para tener un software de calidad duradera. Porque imagínate que tu aplicación descarga un teléfono, eso tenemos que llevar el sistema a todas las personas, porque al final, mientras más personas tengan ese sistema, más dinero conseguimos al final. Debemos tener un balance entre una y la otra. Sí, Entiendo. porque imagínate que el sistema solo llega a mente a la gente que tienen buenos PC o buenas computadoras o buenos teléfonos. Eso no llegaría mucho a nosotros como economización. Economización. Sí. Sí, Porque como dice, una, la usabilidad, tú lo usas y es lo primero que te atrae. Tú lo ves, te atrae con las interfaces y tú dices es cómodo. Pero hay que ser eficiente con el programa también, que te gusta el programa, pero si no te funciona, ¿qué tú vas a hacer? ¿Borrarlo entonces? sí, porque tú no vas a jugar un juego que se buguea o te saca a cada rato. Sí, Eso exacto. te da una ira interna a no querer seguir jugándolo. Sí, porque está mal optimizado, mala eficiencia. Ahora, dando una conclusión ya final, podemos llegar a entender que estas técnicas, o mejor dicho, métricas que hemos utilizado, tienen una gran utilización para el momento de crear un sistema. Y que si no lo utilizamos, podemos llegar a sufrir de tiempos tardíos, llegar a hacer los proyectos tardes, para que no me entiendan, Sí, y cada proceso de este debe ser analizado bien, constantemente. sin saltarse ninguno, porque debido a ello que nosotros podemos, eso es como tenemos como una receta de cómo programar con esto. Y que Sabemos, esas son las prioridades que debemos de tomar a la hora de tener un programa para que el usuario se sienta cómodo con ella. sí, porque no podemos saltarnos el paso de cocina sin haber puesto los huevos en el pastel. Quedaría un Sí. pastel raro, pero ahí es el punto. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Ha sido un placer presentarle nuestra diapositiva y nuestra investigación. Espero que sea de su agrado y de su comprensión. Gracias. Bye bye.